Muy buenas noches. Estoy muy contento de poder hacer este contacto con ustedes, esta transmisión para que conversemos un poco. Esta noche son acá en donde habito, son las 8:42 en tiempo real y estamos en contacto porque quiero conversarles, hablarles un poco sobre todo esto que ha estado aconteciéndole a nuestro amado pueblo de Israel cuando en la madrugada, hacia el amanecer de el día sábado, ya cuando ellos están en tiempo del Shabbat, que comenzó el día anterior, viernes a las 6 de la tarde, hora nuestra, y como ellos fueron sorprendidos en un ataque criminal, un ataque sorpresivo que les llevó pues a recibir la sorpresa de que hasta este momento, hasta estas horas, cuando estamos grabando este video, las cifras superan a los 600 muertos entre civiles y también militares, que ha sido la baja pues que ha recibido el pueblo de Israel en esta tremenda escalada de violencia, de terrorismo, que está siendo dirigida, protagonizada por el grupo Hamas, que es un grupo terrorista de la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza, que es todo lo que es un cinturón que separa a Israel de Egipto o de, o de Jordania, Cisjordania, en ese lugar en donde siempre han habitado enemigos de Israel, porque fue en aquel tiempo, allí en ese mismo lugar, cuando David se enfrentó con el gigante Goliat para poder defender a las tropas israelitas que estaban acobardadas precisamente por ataques que les realizaban los filisteos. Ahora, sorpresivamente, pues hemos oído las noticias como en este tiempo el pueblo de Israel está siendo actualmente atropellado y que ellos tienen la obligación de responder de la misma manera porque se trata de la defensa de la integridad física de mujeres, niños, de adultos indefensos y de también pues toda la población en general. El grupo Hamas es un grupo terrorista, como decía, que desde hace muchos años ha estado asediando al pueblo de Israel, pero que en esta ocasión, en esta escalada de violencia, en donde se registran las noticias que lo hicieron a través de aire, mar y tierra, auspiciados en gran parte o en la totalidad por el pueblo, por el gobierno de Irán. De manera que el enemigo, el archienemigo de Israel, que es Irán, ahora tiene pues su punta de lanza en este grupo terrorista que está haciendo estragos. Todavía se mencionan que hay unos cuantos eh, de estos guerrilleros, de estas montoneras, que están infiltrados en el pueblo, entre el pueblo de Israel, y que a cada rato pues hacen este tipo de escenario de pandilla urbana y atacan de manera sorpresiva a cualquier civil o a cualquier persona que se encuentre en la calle o en algún lugar público. Y hemos estado recibiendo noticias de que estos bandidos, estos asesinos, penetran en las casas y se llevan cautivos a los habitantes de tal hogar y se los llevan como rehenes para luego hacer pues las exigencias que seguramente en estos momentos ya le están haciendo al pueblo de Israel. El primer ministro de Israel, que es el célebre hombre que está guiando la política de ese país, Benjamin Netanyahu,
ha ofrecido que hará una escalada, un contraataque, y de hecho pues ya lo han hecho, de manera que han declarado al Estado de Israel en un estado de guerra. Y esto pues ha llevado a un cerco al país, en donde la información que tenemos es que se amenaza con que no habrá por algún tiempo agua potable, y que también los vuelos internacionales y locales han sido suspendidos hasta nuevo aviso. De manera que podríamos decir que Israel toda está en un estado de sitio. Las bombas y los cohetes eh, han llegado hasta Tel Aviv, la capital política, y si de alguna manera pues no se ha presentado esto de la forma férrea en Jerusalén, se debe a que hay una gran población de islámicos, musulmanes, que se cifran más o menos en un 40% de la población habitante de Jerusalén. Y esto hace que Hamas, que es el grupo terrorista, que pertenece pues a una a manifestación de un pueblo árabe, un pueblo forajido, un pueblo que exige pero no da, no cumple con convenios, eh, siendo que esa población es grande. Entonces esto creemos, ¿no? Y dicen los que analizan todo esto que tiene que ver con esta guerra que se está llevando a cabo ahora, que eso ha hecho pues que ellos no estén ejerciendo tanto bombardeo y manifestaciones de guerra precisamente en Jerusalén. Ahora, en base a todo esto que hablamos, que comparto con ustedes, sobre todo porque tengo una audiencia más o menos considerable, que me ha estado enviando mensajes de que debo pronunciarme y dar pues mi opinión al respecto en cuanto a qué es lo que podemos hablar de esto con respecto o afiliación hacia una proyección escatológica, o lo que tiene que ver pues con la parte profética que nosotros manejamos, y que la palabra del Señor pues en eso está muy ricamente informada, que es la que nos sustenta los conocimientos que podamos tener en los textos del Nuevo Testamento, tanto en Mateo como Mateo 24, como Lucas 21 y como Marcos 13. Todo eso se lee en conjunto y podemos tener más o menos una idea de cómo el Señor plantea lo que yo llamo el Apocalipsis de Jesucristo. Y esta parte pues escatológica, no podemos decir que esto es ya el fin, porque lo que dice el Señor en Mateo 24 es que oiremos de guerra y rumores de guerra. Pero esto dice solamente es principio de dolores. Y él está hablando allí, el Señor Jesús, refiriéndose haciendo una analogía o haciendo un símil a los dolores de parto que una dama encinta presenta momentos antes de dar a luz, propiamente dicho, pero que se manifiestan pues en esas dolencias, esos quebrantos que van en aumento, que van en crecento. Comienzan con una distancia de uno al otro, pero que cada momento que pasa, cada hora que pasa, cada tiempo que avanza el proceso de parto, la mujer va sintiendo que se acortan esos entuertos, esas dolencias, esos espasmos, hasta que al fin viene pues la última parte, que es crítica, en donde se da a luz a una criatura. Creemos que esto que el Señor ha dicho, que rumores de guerra, enfermedades, pestilencias, son todas las cosas que estamos viviendo desde el momento que inminentemente esperamos como iglesia el retorno de Jesús.
Creemos, y yo soy de la postura, entre otras más que hay, pero la postura nuestra es que la iglesia será llevada antes de que la ira del Señor se derrame sobre la tierra. Esto no quiere decir que la iglesia no pueda estar pasando por la parte que yo digo que yo determino como el tiempo del zapato nuevo, del zapato apretado, que molesta a la iglesia, y ya de hecho lo estamos viviendo desde hace muchos años, e inclusive desde el siglo primero de la era cristiana. El pueblo cristiano ha sido perseguido, y de esta forma, pues podemos decir nosotros que no debemos estar esperando más tribulación que la que ya hemos tenido. Más sin embargo, no creo que sería una locura, o que no encajaría en los pensamientos que tenemos escatológicos, de que la iglesia pueda estar dentro de esa, por decir una palabra, inauguración de los acontecimientos del fin, de esas novedades que la palabra del Señor dice que vendrán, que serán tiempos catastróficos. Quizás la iglesia todavía cuando comience eso, esté acá, y que tengamos que recibir los embates del desprecio del mundo, y de hecho ya estamos siendo perseguidos en esa forma, porque hemos visto cómo salir a la calle a predicar, quizás en los países en donde todavía estamos viviendo una, entre comillas, libertad. No estamos viendo lo que se ve en otros países como en Estados Unidos, en Europa, en donde los jóvenes que se atreven a salir a predicar, y las personas que se atreven a salir a nombrar a la calle, a nombrar a Jesús y hablar de la Biblia, como en estos días que un simple joven, por estar en una plaza leyendo la escritura, fue pateado, golpeado por la policía, y se lo llevaron arrestado porque estaba únicamente leyendo la Biblia, mientras que a unas 2 cuadras, o quién sabe, una cuadra, estaban los grupos que exigen que se les respeten sus derechos, cuando ellos no respetan los derechos nuestros, como por ejemplo esas manifestaciones del LGBTI y otras nomenclaturas que ahora se están manejando. Pero que el pueblo de Dios pues tiene que entender que estamos al borde de una gran persecución, en donde la Biblia será también una de esos puntales que se va a estar persiguiendo, de esos objetivos que se irán a perseguir para erradicarla, y para cerrar las puertas de los templos, para callar la voz de los predicadores. Yo digo que este va a ser un tiempo realmente de dolores, pero también en donde nosotros vamos a poder ver quiénes son los que realmente ciertamente son cristianos, que creen en el Señor y que luchan por la causa de Cristo. Yo no creo que el hecho de que Israel en estos momentos está en una frontal guerra, que la consideramos que fue peor que la guerra de los 6 días, porque ya con más de 600 muertos, cuestión que nunca se vio en la guerra de los 6 días, porque las bajas fueron mínimas. Pienso que esto pues es realmente una confrontación de carácter delicado, que trasciende a una masacre que de manera pues sorpresiva, un grupo de terroristas, como dije, y que no tienen piedad con nadie, ejercieron sobre el pueblo de Israel. Pero la palabra del Señor dice, recuérdese que el día de hoy domingo, siendo que hoy estamos todavía hasta las 12 de la noche, un domingo 8 de octubre del año 2023, y se creía que hoy era el día cuando se iba a firmar un acuerdo de paz entre toda la Liga Árabe con el pueblo de Israel. Esto creó un prurito en en los gobiernos de Irak, de Irán,
y quizás Irak también, y quizás otros más que se oponen, como los grupos musulmanes que son las sectas de los chiitas y los extremistas violentos, entre esos pues el grupo de Hamas y todo lo que es el pueblo palestino que llaman, que está allí radicado en la Franja de Gaza. Entonces, ellos que no les conviene la paz porque viven del negocio de la guerra y de una idea loca que es la de querer eliminar al pueblo de Israel, porque esto no es una escalada con un propósito de frenar alguna cosa específica, sino con el plan premeditado y bien detallado de borrar del mapa de la geografía mundial al pueblo de Israel, el más pequeño, uno de los más pequeños países que tenemos en el globo terráqueo y que tanto bien le ha hecho a la humanidad, pero que hay un odio que no es humano, como Pablo dijo, que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, es decir, contra Satanás mismo, quien está endiabladamente enojado y enguerrillado contra el pueblo de Israel. Entonces debemos entender esto, que esto es una escalón más hacia lo que venimos siempre anunciando. Tal vez algunos nos catalogan como extremistas, fanáticos, los que anunciamos el retorno de Cristo, siendo que esta es una predicación que fue el sustento de los púlpitos en el primer siglo hasta segundo siglo, finales del segundo siglo, que ya en la apertura del siglo tercero, cuando la iglesia cae en la más grande apostasía que hasta el día de hoy se conoce y se ha oficializado como una iglesia imperial que gobierna sobre los reinos de la tierra, sin tener que mencionarla, que tiene pues todo lo que es un clero que pretende asirse con el poder religioso y con el corazón espiritual de los hombres para gobernarlos y ordenarles hasta el punto de colocar sobre los púlpitos un modelo de Biblia que ellos mismos han estado escribiendo y que pronto seguramente va a salir para que sea una multicolora Biblia que le dé sustancia y que le dé sustento a toda esa macabra telaraña que se está tejiendo alrededor de conceptos humanos, del humanismo, lo que llamo el modernismo satánico, que no tiene otro propósito sino erradicar a Dios y erradicar a Jesucristo y erradicar la fe y erradicar la Biblia de todo el pensamiento de los seres humanos. Y para eso pues han comenzado con la mente de los niños, tomando las grandes instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud, etcétera, para que esos sean instituciones que ejerzan un control sobre la humanidad y que dicten pues cuál va a ser el pensum de estudio que se va a exponer desde los colegios, cualquiera sea público o privado. De modo que esto pues no es otra cosa sino un peldaño más, como ya digo, hacia esa escalera que vamos nosotros ascendiendo y el mundo descendiendo, porque recuerden que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Hay una postura de algunos que creen que se van a quedar aquí, no sé si es que quieren ser la semilla del futuro, pero los que creemos en Jehová y los que confiamos en el Señor, debemos tener los ojos puestos en el cielo. Aun cuando a los primeros discípulos los ángeles se pararon al lado, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el verso 11. Pero creo que este es el momento en el cual tenemos que tener un ojo en la palabra y el otro en el cielo. Y cuando digo en la palabra, estoy diciendo que ese ojo sea una vista también en el pueblo de Israel, en donde necesitamos tener los ojos atentos, porque el reloj de Dios tiene tres agujas como los relojes de siempre. Una aguja que anuncia la hora, una aguja que anuncia los minutos y una aguja que anuncia los segundos.
De manera que el reloj, que la aguja del reloj que anuncia la hora es Israel. Y la agujita que anuncia los minutos, yo la he catalogado como la aguja de la iglesia. Y la agujita que anuncia los segundos es la agujita del mundo. Tenemos que tener los ojos puestos en Israel, en la iglesia y en el mundo. Cuando vemos a la iglesia cómo se está comportando en estos momentos, con un gran sueño y una pereza para predicar la palabra, para exponer el mensaje de Jesús y para dar la cara por la fe. Cuando vemos que la iglesia se ha dejado infiltrar por falsos profetas, por falsos apóstoles, por las pestes de la apostolitis y de la profetitis aguda, entonces vemos que no hay quien nos defienda, no hay quien se levante en los púlpitos para decir verdades que necesitamos que se digan. Hay una complacencia del liderazgo de la iglesia hoy día que es pasmosa y que nos encrespa la piel cuando vemos que no hay esa capacidad bíblica para exponer la palabra de Dios con la seriedad que necesitamos exponerla. Necesitamos levantarnos como regentes, expositores de la palabra de Dios, con un carácter bíblico que podamos nosotros exponer, que sigue estando vigente, esa escritura que nos dejó el Señor y que Él escribió con su propio dedo en tablas de piedra, entregadas originalmente al patriarca Moisés. Dice allá en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el verso o los versos del 1 al 6, que quisiera leerles a ustedes de esta manera. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa escritura nos llama a que nosotros estemos alertas mirando lo que ya dije, el reloj de Dios. Como dije ahora, el día de hoy, domingo 8 de octubre, era un día en el cual se suponía que se iba a firmar un tratado de paz con la Liga Árabe y el pueblo de Israel, o contra una gran mayoría del pueblo árabe o de los pueblos árabes y el pueblo de Israel. Pero como dice la palabra del Señor, que en tanto que se diga paz y seguridad, ese es el momento cuando vendrá la destrucción repentina. Y eso es exactamente lo que acaba de suceder la noche del sábado 7, cuando al amanecer el grupo terrorista, destructivo y asesino Hamas hizo esa incursión en territorio israelí que hoy ha llevado al pueblo de Israel a declararse en guerra, porque no es un estado de emergencia, sino una guerra frontal. Entonces creo que aquí tenemos un tilde más de cumplimiento de esta profecía que se recoge en la palabra del Señor y que está ratificada por Pablo en la carta a los tesalonicenses, en donde expone pues de una forma clara que no estemos creyendo que esto va a ser un asunto así en donde el Señor va a decir dentro de 72 horas yo estoy llegando, sino que será un acontecimiento como el ladrón en la noche, que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción
que arropará como una ola, como un tsunami, tal cual como llegó pues en estos días al pueblo de Israel. Llamo la atención a la iglesia, sobre todo a nuestra iglesia, a nuestras iglesias amadas, esas que nos aman y que con tanto amor hemos fundado, a los grupos que nos conocen, que seguramente verán esto. Hermanos, no es hora de dormir. Estamos leyendo que nosotros no somos de la noche, sino del día. Y que tengamos los ojos abiertos, porque en cualquier momento, como llega el ladrón, se abrirá los cielos sin aviso y sin protesta, y nos arrojará el nacimiento de nuestro Redentor, quien viene no a nacer en el pesebre, sino quien viene a un nacimiento de el verdadero nuevo orden mundial, en donde el Rey de Reyes y Señor de Señores será el que gobernará a este mundo, poniéndolo en la forma correcta, porque está al revés y necesitamos que Él venga pronto, como dice la palabra del Señor, que nosotros debemos orar, como dice allá en Apocalipsis, en el capítulo 21, ¿verdad? Que nos muestra esa gran ciudad bella que nos espera, la Nueva Jerusalén, y cómo está llena de gloria, y que las naciones vendrán hoy, las que bombardean a Israel, tienen que venir postradas, porque allí estará el trono del Rey de Reyes, quien será el que dará medicina al enfermo, sanidad plena de toda enfermedad, y dará también comida, alimento, paz, justicia a todos aquellos que de alguna manera hemos sufrido de injusticias en esta tierra. Dice también el capítulo 22 de Apocalipsis que hay un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que sale del trono del Cordero, y alrededor de las calles de la Jerusalén que morará el Señor, los árboles de la vida serán los que adornarán esas calles, y las hojas no caerán al suelo, sino que serán cultivadas, serán cosechadas para entregarlas como vida y salud a los pueblos, a las naciones. Esas naciones que hoy desprecian a Israel, esas naciones que hoy no aprecian todos los grandes avances científicos, de salud, de ingeniería, de comidas, de alimentos, de producción que Israel le ofrece al mundo, de agua que Israel le ofrece al mundo, que la desprecian, un día vendrán, y muy pronto, porque es lo que nos está anunciando el cumplimiento de todo lo que era escatológico y que hoy está llegando pues a un término. Así que, amados hermanos, esto que está aconteciendo ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando, no es otra cosa sino un paso más en ese escalón que tanto les he predicado por tantos años. Los dedos de la mano no nos alcanzan para contar que el retorno de Cristo, sin poner fecha, sin poner día y hora, porque dice la palabra que nadie lo sabe, pero de la higuera aprended la parábola, dice el Señor. Porque cuando esas ramas comienzan a botonear, como el pueblo de Israel, que en el 14 de mayo de 1948 se convirtió en la nación potente que hoy es, y esa nación que le damos la gloria a Dios por ser también parte de ella, y por nosotros regocijarnos en que nos dejó el más grande de los legados, como lo es la santa palabra de Dios, primeramente, y luego nos dio al más honorable rabino, que no solamente vino para ser un maestro, sino para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien se entregó. Él dio su vida en la cruz por su propia voluntad, para que nosotros, cuando le aceptemos a Él y reconozcamos que somos pecadores y que solo en Él hay solución para el mal que se llama pecado,
entonces le confesemos a Él vivo, resucitado de entre los muertos, vive para siempre y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el mensaje que quiero que ustedes nunca olviden, amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, y que podamos nosotros con este mensaje también contagiar a otros, porque los días están cerca de la venida del Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y les invito a que no nos durmamos, sino que nosotros seamos sobrios, hermanos amados, porque nosotros no estamos en tinieblas para que seamos sorprendidos por la venida de Cristo, como el ladrón sorprende al sorprendido dueño de la casa. Porque todos nosotros somos hijos de luz, hijas de luz. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, para que andemos con los ojos vendados con respecto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No durmamos, hermanos, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Cristo viene pronto y no hay otra cosa que predicar, sino Cristo viene pronto. Dios me los bendiga. Un abrazo y bendiciones. Cuídense mucho y espero verles personalmente muy, muy pronto.